Huacharnaco. Huacharnaco. Ay. Bien amigos, una linda tarde, que espero que lo estén pasando de una manera excelente. Yo esta mañana hermosa, yo quiero compartirles a ustedes algo especial mío y espero que les guste. Bueno, vamos a hablar de una terminología hermosa. Es la terminología que se llama huacharnaco. Huacharnaco. Bueno, huacharnaco, compañeros, es un sustantivo, es un adjetivo ecuatoriano. Huachafo, huacharnaco, persona de modales toscos. La terminología huacharnaco nace en el lenguaje, en el argot popular pueblerino de necesidad y súplica social. En lo político se populariza la terminología con un líder guayaquileño que llama despectivamente a su coideario político, lo llama en una forma despectiva, y pensar como desprecio a su coideario político lo llama huacharnaco. Eso fue en la década de los años 1990. Eran tiempos donde un líder social comunitario convertido en diputado del ilustre Congreso Nacional de la República del Ecuador llamó despectivamente a un diputado, coideario suyo, de su mismo partido político, lo calificó de huacharnaco en el Congreso Nacional de la República del Ecuador, en la década de los 90, más o menos. Ahora lo interesante que huacharnaco se lo describe al comportamiento de un ser humano en la manera de cómo actúa con sus gestos, en la manera de sus gestos toscos, en el lenguaje corporal y comportamiento y manera de asimilar los problemas, las cosas, la forma de pensar, actuar y cómo asumía sus responsabilidades y pensamientos ligeros, espontáneos, con un lenguaje de gestos, artimañas y sus apreciaciones ligeras de visión populista a nivel de desarrollo político y social. Esto sucedió en el ilustre Congreso Nacional de la República del Ecuador en la década de los años 80 y 90. De ahí viene la calificación despectiva de huacharnaco. Esa terminología hecha popular de la obra y gracia de un político ecuatoriano de la costa del puerto de la ciudad de Santiago de Guayaquil, nos parece muy interesante que esta terminología calificada como un americanismo, terminología latina nacida en las entrañas de Guayaquil, la ciudad porteña Santiago de Guayaquil, el Guasmo, el suburbio o tugurio guayaquileño, un pueblo o la comunidad de un pueblo y de los labios de un político ecuatoriano, sea interesante. Y una terminología extraída importante, inscrita en el diccionario de los americanismos, extraída de la voz popular del pueblo, como una terminología latina, nacida en las entrañas de la vida cotidiana de, por decirte algo, del suburbio de Guayaquil, los Guasmos, Trinitaria, Mucholote, Cristo del Consuelo, Marta de Roldós, barrios populares de la ciudad de Guayaquil, etc. No, bueno, yo no tengo datos. Si antes de este acontecimiento ya se usaba o se mencionaba la terminología huacharnaco. Bueno, para entender mejor la terminología según mi apreciación, vamos a empezar a descifrarla
según mi entendimiento de, de las letras que conforman la terminología guacharnaco. Origen y nacimiento de la terminología, que van las letras, vocales, consonantes, hasta llegar a unir toda la terminología, que es un tema de estudio de este boceto de pensamientos. Empezando, bueno, yo empiezo, es un criterio personal mío, ¿no? Yo empiezo por Gua. Nos parece, o me parece, que comienza con Gua de Guayaquil, la terminología guacharnaco. La raíz sería Gua de Guayaquil, compañeros. La siguiente, Char, que nos equivaldría más o menos a identificar a un charco de agua, por decirte, un charco de agua. Que por cierto, hay muchos en la costa ecuatoriana, con la llegada del invierno, en las calles, en los suburbios y asentamientos urbanos, semiurbanos y rurales de Guayaquil, sus suburbios, sus guasmos y varios marginales que están allí, con la gente del pueblo, con la gente que planta sus casas, por decirte, en las riberas del río Salado, o en tal invasión o asentamiento humano. Naco, imagino que tiene que ver con la naturaleza, de dónde nació un ciudadano, por decirte algo, su lugar de nacimiento, oriundo natural de la tierra que le vio nacer, el suburbio, la perimetral, la isla trinitaria, Trinipuerto, en Santiago de Guayaquil, en Guayaquil, que son lugares, sitios, donde no ha llegado la obra pública y los políticos se asoman, por decirte, se asoman en tiempo de campañas electorales con banderitas, camisetas, algún souvenir y etcétera. Porque entiendo que el voto guacharnaco tiene sentido y tiene valor en la historia y decisiones políticas y acciones de los gobernantes de un país. En especial en sectores como la costa ecuatoriana de la provincia, por decirte, del Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, la provincia del Oro, es decir, todo lo que es la costa ecuatoriana, es decir, las provincias costeras, bordeadas por ríos, por esteros, por afluentes, en los manglares y playas. El voto de los guacharnacos, compañeros, es importante y a veces determinante en los puestos políticos de una ciudad, un país, una provincia, en especial ecuatorianas. Es decir, compañeros, el voto del guacharnaco es un voto importante. Imagino que en esos lugares anotados nace la terminología guacharnaco, para mi forma de pensar, que equivaldría a decirte, como por decirte, Montubio. Ahora, Montubio, esta terminología se lo anota, hay escritores que lo anotan, historiadores, que lo anotan la terminología Montubio con B dentilabial, y Montubio con B pequeña, escrita con B pequeña, según los historiadores y escritores que defienden su posición de pensamiento, entendiendo que el Montubio viene desde la terminología fluvial, que son los afluentes de los ríos de la costa. Bueno, ese es otro tema de investigación. Ahora, es importante anotar, compañeros, que dentro de la terminología guacharnaco se nota claramente la clase social. La clase social a la que pertenece el individuo, su lugar de pertinencia, dónde nació, dónde vive, de dónde es. El individuo, todo esto refleja en su cultura, educación y desarrollo de su personalidad y sus acciones como guacharnaco, es decir, como hombre de pueblo. Con esta terminología, compañeros, se puede encasillar al ciudadano de a pie, con la terminología guacharnaco, al ciudadano del pueblo o de las comarcas, los recintos, pueblos y asentamientos marginales o comunidades
de guacharnacos, que por su condición humilde, criterio personal, yo pienso que no son ni más ni menos que nadie, ya sea en su profunda ignorancia, miserias humanas. Estas personas, habitantes del suburbio, son personas luchadoras y llenas de fe para sortear los avatares de la vida y su suerte de lotería o de esfuerzo cotidiano. Y para este tipo de personas y mujeres guacharnacos, hombres y mujeres guacharnacos de mi país, mi profundo respeto. Por la sencilla razón que la escasez de recursos no es delito, o la baja o poca educación de los individuos, a veces con culpa o sin ella, estos sufren los avatares de la vida en el otro plano. En el lenguaje político ya la terminología toma otro matiz, compañeros. Otro matiz, otra razón de ser, ya que al calificarle de guacharnaco a un candidato o político aspirante a un cargo público o que se mueve en el mundo político, se le está calificando con una forma despectiva o diciéndole, describiéndole que es un guacharnaco. Que es un guacharnaco. Es decir, un político nacido de la prole, del pueblo, con mediana o baja educación, modales, costumbres y gestos, con un bajo nivel educativo de la plebe, del pueblo, de los plebeyos, los marginales y marginados, los incultos, los ignorantes o los de poco intelecto para acciones políticas, lejos de la acción y posición de un líder de un nivel más alto que él. O sea, es decir, que el mismo guacharnaco, como el político que utilizó la terminología guacharnaco para autocalificar o denigrar a una persona como guacharnaco, de segunda o tercera. Yo diría que así como las clases sociales, existen las clases alta, media, baja, así también existen los guacharnacos de primera, serían los que usan guayabera, los de segunda, los que fungen de líderes de grupos sociales, y los de la tercera, los marginales, los marginados. Es decir, existen políticos guacharnacos que sus opiniones tienen peso, toman las decisiones por los guacharnacos de segunda y los guacharnacos de tercera. En el país han existido muchos guacharnacos que han llegado a ser alcaldes, presidentes, líderes de los demás guacharnacos. Recuerdo claramente que un político guacharnaco le decía a su opositor: ven para mearte. Otro político guacharnaco usaba guayabera, le encantaba la guatita en la esquina del barrio, guacharnaco, y se autoconsideraba él que era la fuerza de los pobres. Es decir, la fuerza de los guacharnacos, de suburbio. Bueno, el mensaje caló en el pueblo en ese tiempo. Otro político guacharnaco decía: yo no me agüevo, carajo, yo no me agüevo. Bueno, ya no está entre nosotros, mi respeto para ese político. Y otro político decía que si nos morimos, nos morimos en el intento. Ese fue otro político guacharnaco. En todo caso, compañeros, hay políticos guacharnacos en la sierra, hay políticos guacharnacos en la costa, hay otro político guacharnaco que desconoció la orden sucesiva de la Constitución ecuatoriana y le desconoció a la mujer, a la primera mujer que iba a llegar a ser la primera mujer presidenta del Ecuador. Fue desconocida por el presidente del Congreso Nacional de ese entonces, en la década de los 90.
Es importante anotar, compañeros, que existen guacharnacos en las cárceles ecuatorianas. Otros guacharnacos están autoexiliados en algunas partes del mundo. Autoexiliados. Otros están exiliados en cualquier parte del mundo. Y otros guacharnacos que amanece la mañana, llega la tarde, llega la noche y están conectados en el Twitter, tratando de llegar a la comunidad de guacharnacos con sus comentarios y desaciertos de ideas políticas en el convivir político cotidiano de aquel guacharnaco, que trata de convencer, decir, comunicar algo al pueblo afligido y esperanzado en aquel guacharnaco, mentalizado en llegar con un mensaje a sus seguidores guacharnacos, con su obsoleto pensamiento. La terminología guacharnaco se ha popularizado, ha entrado en el lenguaje popular, compañeros, en el lenguaje popular de la costa, la sierra, la Amazonía ecuatoriana. Ahora es importante anotar las clases de guacharnacos que existen en el Ecuador. Por decirte algo, los guacharnacos y guacharnacas humildes son los habitantes de las zonas urbano marginales, que no acceden a los servicios básicos de la sociedad. En segundo lugar, por decirte algo, están los guacharnacos de Guayabera, que se convirtieron en políticos reconocidos por su trayectoria y liderazgo dentro de los partidos y movimientos políticos en el Ecuador. Y también los guacharnacos, existen los guacharnacos muy cultos. Esos utilizan Guayabera como parte de la cultura guacharnaca, muy rica, por cierto. Allí encajaría, por decirte, Julio Jaramillo, un guacharnaco inmortalizado por sus sentimientos y amor a su pueblo, que lo pintó en un marco musical de finos versos. Y la música que caló en los huesos y médula de todo guacharnaco es una música inmortalizada con las letras de este gran guacharnaco, Julio Jaramillo. Muy importante, por cierto, con el sentimiento nacional ecuatoriano. También es importante indicarte guacharnacos muy cultos que han salido a la luz pública, por decirte en el arte de la música, Cecilio Alba, hablarte de otro guacharnaco, Roberto Calero, o hablarte de un guacharnaco de la sierra, Osvaldo Guayasamín, un pintor guacharnaco nacido de las entrañas de los páramos andinos, yo diría, ¿no? En todo caso, compañeros, para mí es importante, Alci Acosta, mira, en Colombia, para mí otro guacharnaco, latino, diríamos un guacharnaco latino, ¿no? Bueno, en todo caso, compañeros, existen guacharnacos en todo el Ecuador, en la costa, en la sierra, en la Amazonía. En la sierra, por ejemplo, existen los guacharnacos dedicados a las finanzas, los que les ha permitido tener un nivel de vida muy superior a los guacharnacos del campo, del páramo, el cerro y las noches heladas. O los guacharnacos de a pie. Estos guacharnacos banqueros financistas de la sierra han escalado sorprendentemente los umbrales de pobreza, a costa del sueño de todo pobre guacharnaco de páramo y la ciudad. En tercer lugar están los guacharnacos que han tenido la suerte de dirigir el país. Ahí están ahora las características del político guacharnaco, presidente de la República. Les vamos a dar las características, por decirte, son: el político guacharnaco es de andar chabacano, saluda con todo mundo, qué chévere, qué lindo. Son de andar chabacano, junto a sus guacharnacos de pueblo y la comunidad. Siempre en sus apreciaciones
siempre finge tener la razón. Convierte una mentira en verdad. Sus equivocaciones son verdaderos aciertos. Sus mentiras son verdad. Su odio refleja su incapacidad de gobernar. Su lucha es por sus egocentrismos. Su forma de gobernar es dictatorial y autoritaria. El guacharnaco político es un anarquista. Solo él tiene la razón. Contradice y odia las opiniones opuestas. Es un perfecto guacharnaco. Es un académico inútil, prácticamente. Un académico inútil de defender su tesis con resultados satisfactorios, probados en honestidad, en verdad para el pueblo de guacharnacos, que creyeron en su testimonio. Ahora sería importante reconocer sus errores. Es un políglota el guacharnaco, presidente. Habla de todo, pero no tiene nada definido. No es emprendedor, es un sencillo y pobre, sencillo consumidor de todo recurso que asome por allí. Su ego es alto, es egocentrista, su nivel de pensamiento de niveles muy bajos. Funge de ser el ave fénix, el solucionador de los problemas de los guacharnacos de a pie. Es decir, el político y presidente guacharnaco infunde miedo y temor y persecución a sus opositores y la gente que confió ciegamente en él. Y le contradice su pensamiento poco claro, pero revolucionario. Se las sabe todas el político guacharnaco, todas las completas. Pero todo lo que hace con la mano lo borra con el codo, el político guacharnaco. Es un político guacharnaco despilfarrador de lo que no es suyo, de lo que nunca le ha costado nada, ni un sacrificio, no tiene una educación financiera, no entiende que es el ahorro y vive a la defensiva, y sobre todo es un buen orador, mitómano, apasionado de sus ideales y sueños rotos. Por eso es un político guacharnaco. Es decir, usa los sueños de los pobres guacharnacos y los utiliza para sus intereses de su dictadura y tiranía, para vivir fingiendo ser la nobleza o realeza lejos de las necesidades e ideales verdaderos de los verdaderos guacharnacos, que se sienten traicionados por un político líder guacharnaco. El político guacharnaco en tiempos de elecciones afila sus habilidades guacharnacas o vivezas criollas para convencer al resto de guacharnacos. En conclusión, tienes que tener, compañero, la inteligencia guacharnaca muy desarrollada para determinar cuáles son los políticos guacharnacos en tu país. Y tienen el espíritu de guacharnacos. Y cuáles tienen el ideal guacharnaco de servir a su pueblo, con atención a sus necesidades verdaderas del humilde pueblo de guacharnacos. En conclusión, compañeros, las leyes y obras del Ecuador en su mayoría han sido pensadas, analizadas y ejecutadas por políticos guacharnacos, otros que fungen de ser líderes de los guacharnacos, o sea, líderes del pueblo, pensando en la prole de los guacharnacos, pensando en el pueblo de a pie, que existen por miles en el Ecuador, siendo que estos últimos son los que se llevan la gloria y honra de ser simplemente guacharnacos de barrio, de suburbio,
o tuburio, o páramo de la montaña, o la costa o la selva de la Amazonía, somos la raíz de un pueblo de guacharnacos en América Latina, de raíces indio-latinas, afro-latinas, mestizo-latinas, euro-latinas, con voluntades infinitas de triunfar. Y ojo, con la atención muy centrada a reconocer a los políticos que se visten de guacharnacos, fingen ser guacharnacos, a veces hasta se ponen poncho, si están en la sierra se ponen poncho, si van a un pueblo, a una comunidad, inclusive cogen una gallinita, o se disfrazan prácticamente de guacharnacos, o son guacharnacos, para mí que son guacharnacos, con la voluntad y deseo de servirse y hacer fortuna a costa del sacrificio y fe de los verdaderos guacharnacos, o sea, es decir, del pueblo, del sencillo pueblo sabio, honesto, verdadero. Entonces, compañeros, hablar del verdadero guacharnaco es hablar de un pueblo guacharnaco que constantemente es vulnerado por políticos aventureros guacharnacos, que se disfrazan o fingen o son guacharnacos, para mí que son guacharnacos, con sed de poder, vulnerando la noble ilusión de los verdaderos guacharnacos, que sueñan tener mejores días en la vida del verdadero pueblo guacharnaco, que es la fe que viene de Dios, con derecho a pensar en las leyes de la fe que viene de Dios. También existen algunos guacharnacos de la fe. Solo yo entiendo que Dios es el único ser liberado del camino del mundo lleno de guacharnacos. O sea, el mundo está lleno de guacharnacos. En conclusión, compañeros, a mí me encantaría ver una opinión de los historiadores, de los escritores, los poetas. Me imagino qué pensaría Guayasamín por medio de un cuadro, qué pensaría de los guacharnacos. Pero lastimosamente opiniones de esa magnitud, de esa importancia, o Kingman, que pintaba al pueblo de los guacharnacos en la sierra ecuatoriana. O me nace también nombrarle a este gran escritor, el libro se llama Polvo y Ceniza, Eliezer Cárdenas, un escritor cuencano. ¿Qué pensaría de los guacharnacos? O por decirte algo, el autor de la obra A la Costa, ¿cómo pensaría en estos tiempos acerca de los guacharnacos? O por decirte algo, esta obra hermosa que se llama Huasipungo y Casa, ¿cómo se expresaría? ¿Cómo debe ser un guacharnaco de verdad? Bueno, es una inspiración de la terminología guacharnaco. Me llegó esa inspiración porque tuve el gusto de tener una experiencia hermosa con un guacharnaco en la ciudad de Cuenca. Le envío un saludo a el guacharnaco que vive en Cuenca, que le dice la gente, la comunidad, como sobrenombre, como apodo guacharnaco, el guacharnaco, en Latacunga, perdón. Bueno, en todo caso, compañeros, yo también hoy me he vestido de guacharnaco. He asimilado el papel de guacharnaco. Estoy pensando como guacharnaco, estoy actuando como guacharnaco. Estoy adentrado en el personaje de guacharnaco, porque me parece que la terminología guacharnaco no está ofendiendo a nadie despectivamente, sino más bien me encantaría que se le
se le dé una importancia a esa terminología, una deducción de cosas, problemas, porque en sí es una terminología muy, muy profunda que tiene raíces en la prole ecuatoriana de la costa, de la sierra, de la Amazonía, las costumbres, la forma de vida de la gente, en especial de los guacharnacos de a pie, explotados y utilizados por los guacharnacos de Guayabera. Bueno, ay, Dios mío. Pero al final mi conclusión es que, o sea, los guacharnacos no son indispensables, sino más bien yo diría que todos los guacharnacos somos necesarios. Gracias, chao. Espero que les haya gustado mi video. Chao, gracias. Gracias, chao.